¿Qué sería de la teoría sin la práctica? ¿Y de la práctica sin la teoría? Teoría en Movimiento es un podcast de NEDIF sobre educación física, recreación y deporte. El atletismo es el deporte madre y muchas de las habilidades presentes en las distintas pruebas de este deporte pueden aplicarse en otros deportes tanto individuales como colectivos. Aquí el atletismo no es solo el desarrollo de pruebas de correr, saltar y lanzar, sino que se transforma en una herramienta imprescindible para lograr una mejor performance en varios deportes. Mi nombre es Daniel Leite, soy profesor de Educación Física, director de NEDIF, y junto a mi colega, la magíster Ana Ortiz, hoy recibimos nuevamente a la magíster en entrenamiento de alto rendimiento en deportes de equipo, Ana Laura Leite, además atleta, entrenadora de atletismo, preparadora física de árbitros de fútbol y directora académica de NEDIF. Ana Laura, Ana, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Daniel. Muchas gracias. Ana, bienvenida. Muchas gracias nuevamente. Bien, es momento entonces de empezar con la entrada en calor. ¿Vamos a la entrada en calor? Vamos. Bueno, Ana Laura, como entrada en calor, nos gustaría pedirte si nos podés resumir un poquito lo que es el atletismo. Ya lo hablamos en otro episodio anterior, pero bueno, siempre hay gente que se engancha a escuchar diferentes y nos gustaría que nos contaras un poquito. Bien, perfecto. Dijimos un poco que el atletismo era el denominado deporte madre porque incluye varias disciplinas que estimulan habilidades básicas, que son correr, saltar y lanzar. Dentro de las pruebas del atletismo se pueden agrupar en lo que son saltos, lanzamientos y carreras. Dentro de las carreras tenemos carreras de velocidad, carreras de medio fondo y fondo y carreras con vallas u obstáculos. Dentro de los saltos tenemos lo que son saltos horizontales y saltos verticales, y dentro de los lanzamientos pesados y livianos. Y luego tenemos la prueba de marcha atlética, las pruebas combinadas y las pruebas de relevos, que son la prueba por excelencia de equipo en el atletismo. Genial. Muy bien, buena entrada en calor y estamos como para entrar a la parte central. En otro episodio, en el cual compartimos juntos Ana Laura, se mencionó que el atletismo de alguna manera es colectivo. ¿Es colectivo? Bueno, el atletismo es un deporte individual, claramente, pero lo colectivo es extremadamente importante para que la individualidad pueda resaltar, sobre todo en niveles de formación y en niveles de iniciación al atletismo, y cuando el atletismo se practica como un deporte amateur, como lo es acá en el país. Ya cuando estás a un nivel de competencia mucho más alto y de elite, se torna un poco más individual, pero igualmente tenés que tener un equipo atrás que te apoye. Tu equipo es tu entrenador, tu nutricionista, tu médico, tu masajista, tu psicólogo, pero además tu compañero, tu compañera, los que te apoyan todos los días cuando tu motivación tal vez no es tanta. Los que te ayudan cuando los días no son tan buenos, los que te alientan y te felicitan cuando los días sí son buenos. Entonces el equipo que te rodea es extremadamente importante. Yendo específicamente a las pruebas atléticas, si uno va al reglamento puro y duro, la única prueba o las únicas pruebas que son colectivas son las carreras de relevo, ¿verdad? Los 4x100, los 4x400, etc. Y bueno, y esto creo que nos da pie para lo que vamos a desarrollar más adelante, que es cómo en una prueba colectiva, como puede ser la carrera de relevo, donde además de la técnica y la táctica individual también se debe aplicar una táctica colectiva, cómo esto nos puede introducir en el mundo de otros deportes que puedan ir tomando al atletismo como una herramienta fundamental para su desarrollo en la performance tanto individual como colectiva. ¿Qué relación ves en esto del atletismo como deporte colectivo, en lo específico de las pruebas de relevos y traspolándolo a otros deportes? Bueno, me parece que ahí en el atletismo, cuando se corre un relevo, lo más importante a extrapolar con otros deportes es que tiene que haber una coordinación de
al menos 2 atletas, los que se pasan el testimonio, que es el palito que va de una mano a la otra y llega de una punta a otra de la pista. La coordinación es muy importante, el saber en qué momento salir para que la otra persona cuando corre no te peche, pero tampoco te alcance muy rápido como para estar fuera de la zona. Entonces es conocer el propio cuerpo, el cuerpo del otro, saber mirar, calibrar el ojo, poder salir a tiempo, sacar la mano a tiempo y poder recorrer la distancia colectivamente en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué pasa con el deporte colectivo? Si bien hay muchas otras capacidades, por decirlo de alguna forma, o muchas otras cosas que entran en juego, la toma de decisión es un tema muy importante. El deporte colectivo, en su mayoría, es un deporte caótico, impredecible, pero que con la experiencia suficiente se puede generar cierta habilidad de anticipación. En el atletismo es todo bastante más cerradito, no pasan tantos eventos impredecibles como si lo pasa en el colectivo. De todas maneras, creo que se puede extrapolar entendiendo que es un inicio a la lectura del cuerpo del otro y a el conocimiento del propio cuerpo. Bien, o sea que te parece que el atletismo, o sea, puede ser beneficioso para deportistas de otros deportes. Eso seguro, más allá de lo colectivo o no. Creo que, como hablábamos anteriormente en otros episodios, cuando sabemos correr bien o saltar bien, o lanzar bien, o movernos bien, cuando conocemos nuestro cuerpo realmente, podemos desempeñarnos mejor en cualquier otro deporte. Entonces, sí, el atletismo me parece muy importante. Bien, por algo deporte madre. Por algo deporte madre. Reforzando ese concepto. ¿Podrías, Ana Laura, comentarnos o compartir alguna anécdota en la que la práctica del atletismo haya mejorado el desempeño de deportista no atleta, o sea, no practicante del atletismo? Y a su vez quiero engancharlo de cómo relacionarías esto, si hay alguna anécdota, en el tema de tu tesis de maestría y qué fue lo que descubriste allí que te llevó a tomar esa decisión. Bueno, en el caso de un deportista no atleta y que el atletismo lo haya ayudado, lo vemos todos los días cuando trabajamos por ejemplo, con deportistas, ya sea futbolistas o árbitros o jugadores de básquet o deportes colectivos que requieren de una habilidad de aceleración muy importante. Aceleración sería lo que llamamos la velocidad de empezar desde cero, de estar parado o en un movimiento muy, muy lento, que puede ser un desplazamiento lateral o espaldas o frontal lento, a tratar de llegar a una velocidad alta en poco tiempo. Estamos hablando de desplazamientos que van como mucho hasta los 15, 20 metros. Ya un deportista de colectivo a los 20 metros está llegando prácticamente a su velocidad máxima. Entonces, el poder trabajar con técnicas que posibiliten una mayor eficiencia mecánica en ese desarrollo rápido de la aceleración ayuda muchísimo a que después el desempeño en cancha o en el juego sea mejor. Porque además, si yo sé cómo moverme bien y además estoy confiado o confiada en cómo me tengo que mover, voy a poder estar pendiente del resto de las cosas que son mucho más importantes. Y no voy a estar pensando en, acá tendría que haberme salido más rápido y no salí y no llegué y no pude ver bien y no pude estar en el lugar adecuado porque estoy lenta cuando estoy de 0 a 100, cuando acelero, o porque no reacciono a determinada señal, o porque quiero llegar pero no llego. Entonces, mejora de la velocidad, mejora de la reacción, mejora de la agilidad y la coordinación son cosas que se pueden trabajar mucho con el atletismo y que ayudan a cuando uno tiene una buena lectura de juego, el cuerpo responda a esa lectura y pueda posicionarme donde quiera posicionarme. Bien, o sea, como que poner ese piloto automático libera otras funciones, ¿no? Para Exacto. Otras especificidades del deporte. Sería Exactamente. así. Y la segunda parte de la pregunta que te hacía de cómo podés relacionar eso en el tema de tu tesis de maestría, ¿qué fue lo que descubriste allí? Contanos un poquito sobre eso. Bueno, yo hice una tesis de maestría que se trataba de la influencia de la fatiga física en la toma de decisión de árbitros del fútbol uruguayo, en la toma de decisión específica. Y ahí... Perdón, era una tesis de una maestría en deportes de colectivos. Claro, es tesis maestría de entrenamiento de alto rendimiento en deportes de equipo.
Bueno. Y entonces era el equipo arbitral, no el árbitro. Sí, o sea, deporte de equipo se toma el fútbol y por eso es un deporte de equipo, porque es fútbol. El árbitro es parte del fútbol. Sin árbitro no hay partido posible. Entonces, más allá de que sea una persona que trabaja en una cierta individualidad en cancha, aunque igual tiene sus asistentes y su cuarto árbitro y el equipo de VAR, que es un equipo arbitral, se medía el rendimiento de la persona individualmente dentro de un deporte que es colectivo. En ese caso lo que hacíamos era medir cómo se desempeñaba el árbitro o la árbitra en toma de decisiones aisladas, en el caso de regla 2, en donde miraban un video y tenían que decidir si era falta y qué tipo de sanción técnica y disciplinaria tenía, si era tiro no falta o no falta, tiro libre directo, indirecto o penal, y luego si era sin tarjeta, con tarjeta amarilla o con tarjeta roja. Y en el caso del asistente, si los videos que se le mostraban era de un posible fuera de juego o no. Entonces definían las situaciones en aula, luego iban al campo y hacían un test que se llama test Yo-Yo para árbitros y test Ariet para asistentes, que mide básicamente la capacidad de resistencia intermitente, de responder a la fatiga física, que son test maximales, que hasta el máximo posible, a ver quién llegaba al mejor nivel. Y luego, dependiendo de los resultados de ese test, se hacía la semana siguiente un tercer test en donde en los últimos 20 niveles alcanzados se les ponía en cada pausa del test un video como el que se le había puesto en aula. Entonces tenía que hacer las dos cosas juntas, correr hasta su máximo esfuerzo y además en cada pausa, que eran en el caso de asistentes de 5 segundos y en el caso de árbitro de 10 segundos, tomar la decisión correcta. Entonces ahí veíamos cómo iba influenciando la fatiga en la toma de decisión y comparábamos cómo fue el rendimiento en aula a el rendimiento en campo con actividad física y toma de decisión y cómo fue el rendimiento solo de actividad física y cuando se le agrega la toma de decisión. Y ahí, una conclusión que si la pensamos es bastante evidente, pero fue oficialmente comprobada, demostrada, claro, es que al aumentar los niveles de fatiga, aumentan también las posibilidades de error en la toma de decisión. Y eso implica que es muy importante poder trabajar la toma de decisión específica o las habilidades cognitivas en los árbitros en este caso, pero en los deportistas que así lo requieran en el campo de juego. El atletismo es mucho más mecánico, no hay tantas habilidades cognitivas en juego, no hay tácticas salvo en las carreras de resistencia, en las demás o en algún salto que yo pueda querer rehusar para estar adelante en una competencia, pero no es lo mismo que en los deportes colectivos. En los colectivos sí, y es extremadamente importante que cuando entrenemos las capacidades físicas, velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad, agilidad, las entrenemos junto con las capacidades cognitivas para que el atleta o deportista pueda rendir bien en el campo de juego y en su deporte. O sea que desde tus hallazgos en la tesis, o sea, podés perfectamente generar lo que son las consecuencias para la práctica, ¿no? Para buenas prácticas. Exactamente. Bueno, de hecho, gracias a eso, con otro amigo, Daniel Badanian, y con una amiga, Violeta Agüero, nos inspiramos y desarrollamos una app que entrena justamente las capacidades cognitivas mezcladas con las capacidades físicas, en este caso especialmente para árbitros, y creemos que es algo muy beneficioso que realmente mejora mucho la eficiencia de la práctica. Es muy importante que yo trate de simular el escenario de competencia lo más que pueda. Claro. Entonces, si voy a competir con decisiones, con gente, con público, con diferentes cambios de ritmo, durante mucho tiempo, con presión, y después voy a entrenar solamente corriendo, estamos muy lejos del escenario del juego. Entonces, simular lo más posible ese escenario hace que la práctica sea efectiva y que entonces el atleta, el árbitro, el jugador, quien sea, pueda rendir mucho mejor en su deporte. Contanos un poquito cómo funciona esa app. Esa app está saliendo en breve, ya. Tenemos primicia. Tenemos primicia. Esa app se llama RefMi Pro y habla de... RefMi sería como referee, Mi de mentality y pro de profesional sería como la mente del árbitro profesional.
Y lo que hace es permitir trabajar las capacidades condicionales que se quiera trabajar con una especie de tábata donde yo pongo el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa. Y las habilidades cognitivas de memoria, de reconocimiento y de toma de decisión específica. Entonces puedo trabajar ambas cosas al mismo tiempo y mide el margen de acierto y error y el tiempo en lo que lo hago, me genera estadísticas, me rankea y me ayuda justamente a desarrollar mis habilidades cognitivas junto con las físicas, viendo cómo se ven influenciadas también por la fatiga. Entonces la idea es que si yo lo uso habitualmente y lo incorporo a mis entrenamientos, junto con otras cosas que también desarrollamos en los métodos de entrenamiento que se llaman como integrados, que integran ambas cualidades, tanto físicas como cognitivas, eso me dé a largo plazo mejoras en el campo de juego. Es como cuando digo, bueno, quiero ser más rápido y entreno la fuerza para mejorar la velocidad. Ok, ¿qué tengo que entrenar para mejorar mi desempeño cognitivo? Bueno, el cerebro y muchas capacidades que están en ella. Entonces, claro, es un poco eso. Ana, ¿cómo te parece que se puede integrar, ¿no?, este entrenamiento atlético en otros deportes colectivos? Bueno, en principio es bueno como entrenador, entrenadora, formarse en reconocer patrones básicos de movimiento acertados. Saber es la clave. Saber qué, cómo y hacia dónde creo que es la clave. Entonces, en principio, formarse y entender qué es una técnica de carrera efectiva, qué es un cambio de dirección efectivo, qué es un patrón de fuerza efectivo, qué tipo de fuerza tengo que trabajar para mejorar tal o cual cualidad o capacidad. Eso me parece muy importante. Después, como ejercicios básicos del atletismo, bueno, todo lo que es aceleración, lo puedo incluir perfectamente, los diferentes métodos de entrenamiento de la resistencia, aunque bien distinto a la resistencia en el atletismo, que es siempre continua, en el deporte colectivo se trabaja con un énfasis mucho mayor en la resistencia intermitente. Bien distinto al atletismo, que se trabaja en carreras de velocidad máxima, en donde se corre una vez y luego se termina. En el deporte colectivo se trabaja con la capacidad de repetir sprints, de hacer muchos sprints, muchas velocidades a alta intensidad, pero con pausas mucho más cortas, que se van a repetir en diferentes momentos del juego y en diferentes situaciones de salida. Los cambios de dirección, que en el atletismo no hay, acá son muy importantes, el poder cambiar eficientemente de dirección. Y bueno, pero también, así como están esas diferencias, tenemos similitudes. Podemos usar, por ejemplo, la técnica con vallas, y no del pasaje de vallas, pero la movilidad con las vallas es algo muy bueno para la movilidad de cadera, por ejemplo, que se trabaja poco. Entonces, hacer movilidad y juegos con vallas, hacer ejercicios de velocidad de reacción, de aceleración, entender los patrones de la aceleración es fundamental. Cada vez que hacemos fuerza, entender que las cadenas de movimiento, y fuerza no llamo solamente la fuerza con pesas, los saltos, los lanzamientos de fuerza explosiva, tienen una técnica especial para cuidar el cuerpo, para que pueda mi cuerpo rendir por más tiempo y de mejor manera y más eficiente, que esos conocimientos vienen un poco también del atletismo o de la preparación física genérica. El apoyo de los pies, el trabajo de los pies, de la musculatura del pie, es súper importante. Muchas veces el causante de la fascitis plantar puede ser, por ejemplo, la falta de movilidad o de fuerza del dedo gordo del pie. ¿Y cuántas veces nos ocupamos de eso? La mayoría de las veces estamos trabajando con zapatos que son bastante rígidos. Imagínense ponerse un zapato todo el día en la mano, todo el día, y recién llegar al final del día y sacárselo y tratar de mover la mano como la movemos. Es mucho más difícil. En el pie pasa un poco lo mismo. Siempre estamos con zapatos que por lo general son bastante rígidos, no nos permiten trabajar ni la movilidad ni la fuerza del pie, y es lo que después soporta todo lo demás. Entonces, el poder trabajar descalzos, el poder trabajar esa musculatura, el tener conciencia de los movimientos, ayuda a que luego tenga una salud corporal más perpetuada en el tiempo y influya eso entonces también en mi rendimiento físico. Perfecto. Y eso además ajustado, ¿no?, todas estas variables también a la especificidad de lo que puede ser un puesto de juego, ¿no? Así como vos te especializaste en árbitros y no en jugadores de fútbol,
tomando el ejemplo del fútbol, también tienen diferentes variables. Exacto, todo va a depender de la especificidad del deporte. Por eso yo decía hoy, caminos hay miles, hay que estudiar el deporte, entender el deporte y saber a dónde se quiere ir en el deporte. Entonces, y dentro del deporte vas a tener puestos distintos, situaciones distintas, pero además personas distintas. Porque para un mismo puesto, en un mismo deporte, hay métodos que te van a funcionar con una persona y con otra no. Porque las características son distintas, corporales, psicológicas, de cosas que traiga del pasado. Entonces, creo que el buen entrenador es el que puede adaptarse realmente al lenguaje del atleta y no al revés. Me quedé pensando recién cuando hablabas de los tipos de entrenamiento cognitivo, entrenamiento de resistencia intermitente, etcétera, etcétera. Y me venía a la mente de hace muchísimos años cuando uno veía entrenar a los equipos de fútbol, por ejemplo, y con lo que son los entrenamientos de los equipos de fútbol hoy por hoy, ¿no? Incluso me acuerdo que muchas veces en la pista de atletismo no hace tanto tiempo aquel que salía a hacer el trotecito de jugador de fútbol, decíamos, porque era un trotecito que no tenía nada de técnica, que era con los bracitos recogidos y era algo que no servía para nada. Sin embargo, hoy se ve cada vez más, sobre todo en los equipos más importantes del mundo, capaz que en algún equipo más de barrio uno lo sigue viendo, cómo ha evolucionado eso y cómo las técnicas de atletismo, de las pruebas atléticas y sobre todo el desarrollo biomecánico de las distintas pruebas ayuda a eso, ¿no? Y ya voy a hacer una pregunta, yo tengo una respuesta para mí, pero creo que ¿te parece que es importante optimizar los tiempos de entrenamiento, lo dijiste hoy al principio, con buenas técnicas de entrada? O sea, el hecho de decir, bueno, hacemos un trotecito para terminar la entrada en calor o para empezar la entrada en calor. Ese trotecito debería tener determinadas características. Pensemos en fútbol, por ejemplo, en la cancha. Sí, creo que siempre es imprescindible optimizar las técnicas de entrenamiento. El trotecito inicial, el único objetivo que tiene es aumento de la temperatura corporal. Todo lo demás falta. Entonces, podemos usar 1000 métodos para aumentar la temperatura corporal. Seamos creativos, pensemos en qué métodos y qué cosas y qué ejercicios y qué medios podemos usar para optimizar el tiempo de nuestros atletas, de nuestros jugadores, de las personas que estén entrenando con nosotros, siendo siempre lo más específicos posibles hacia el objetivo. Y eso no quiere decir que ya empiezo, todo lo hago, si juego al fútbol solamente hago todo con pelota de fútbol. No quiere decir eso. Pero sí que tenga que ver con el juego, que tenga que ver un objetivo específico al que quiero llegar. Porque también cuando el atleta lo entiende así, lo hace mejor. Cuando saben lo que están haciendo, para qué lo están haciendo, lo hacen mejor y pueden buscar su camino de hacerlo. No hay un único camino de llegar a un lugar. Entonces me parece que ahí eso es muy importante. El entender para qué me ayuda a saber cómo. Dijiste recién que tenga que ver con el juego. Ahora yo pregunto, que tenga que ver con el juego, o sea, con la lúdica. ¿Qué importancia le podés llegar a dar a la parte de juego, a la parte lúdica en los entrenamientos? Porque tenemos varias escuelas ahí. Sí, creo que siempre está bueno como rompedor de hielo, como quitador de presión, como para ver también cómo se desenvuelve el atleta en situación de juego, como el juego sea lúdico, siempre el juego, más allá de que sea arreglado o no, tiene un cierto componente lúdico. A veces hay que tener cuidado, porque en el deporte de alto rendimiento el espíritu competitivo es muy fuerte y cuando se mete el juego adentro no saben distinguir solamente la parte lúdica. Entonces hay que tener cuidado con las reglas que se ponen hay que en ganar el juego a toda costa y pueden aparecer lesiones. Para que no haya lesiones, enojos, molestias. Hay que saber bien a qué jugar. Bueno, cuando le hicimos esta pregunta al licenciado Martín Mañana fue por ese lado también. Pues estamos hablando del alto rendimiento. Claro, ¿no? claro. De repente, obviamente, si estamos trabajando en otro nivel o iniciación o en el caso del fútbol, el fútbol infantil o de desarrollo es otra cosa. Sí, igual siempre que tengas un grupo de personas con alto nivel de competencia, alto perfil competitivo, ese riesgo está.
Claro. sea al nivel que sea. Claro. Les aseguro que lo dice por experiencia propia. Sí, me imagino. Bueno, y hablamos un poco de esto del rendimiento, ¿no? De cómo mejorar la performance de los deportistas. Pero, ¿cuáles son, por ejemplo, las lesiones que se pueden prevenir incorporando técnicas del atletismo en el entrenamiento? Por ejemplo, en fútbol, que ya veníamos hablando de eso. Bueno, buenas técnicas, lo que hablamos un poquito recién. Si yo tengo un buen fortalecimiento de pies, una buena movilidad, fascitis plantar, puedo evitar bastante. Si tengo además buenas técnicas de control de valgo de rodilla, pudiendo generar una buena activación del glúteo medio, puedo disminuir la probabilidad de tener lesión del ligamento cruzado anterior. Si tengo una musculatura estimulada lo suficientemente desde el punto de vista de la fuerza excéntrica y de la capacidad contractil del músculo y incluso con ejercicios pliométricos, también tengo menos riesgo de lesión muscular frente a acciones específicas de juego. Entonces, no sé si va desde el atletismo o desde la preparación física genérica, porque todo se mezcla en un punto. La buena movilidad de cadera también me da otros rangos de movimiento que puedo llegar a utilizar dentro de la cancha, pero se puede hacer con muchísimas cosas, no es solo con atletismo, pero creo que una preparación bien enfocada me ayuda a reducir claramente el riesgo de una posible lesión. Bien, perfecto. Bien, para ir terminando esta parte central, te voy a sacar un poco del eje específico de lo que veníamos hablando y que te pongas en el rol de docente, de futuros docentes. Y desde esa experiencia, ¿cuál sería la recomendación que deberíamos hacer a nuestros futuros colegas en cuanto a la importancia de formarse y capacitarse y actualizarse en forma permanente en todo esto que estamos hablando? Justamente eso, formarse, capacitarse en forma permanente en todo esto que estamos hablando. Es fundamental cuando nosotros como docentes, digamos, licenciados de educación física, entrenadores, técnicos, lo que sea, tenemos que tener en claro, primero, qué es lo que pretendemos, a dónde queremos ir y en qué estamos trabajando. Y cuando sepamos en qué estamos trabajando, sea un deporte, sea un entrenador personal, sea un evento que se haga no por el lado competitivo, sino más por el lado de la salud, entendamos que tenemos que saber del tema para ver cómo encararlo y hacia dónde vamos. Y ahí es la responsabilidad individual estudiar, preocuparnos, actualizarnos y buscar los caminos más adecuados que con nuestro grupo de personas a cargo funcionen, porque son las dos cosas, es el deporte o la actividad pero además es la persona que está dentro de ese deporte y actividad. No todo funciona con todos de la misma manera y bueno, se pueden encontrar caminos diferentes, estar actualizado, ver qué hacen los demás, qué ha funcionado con otros, qué funciona con un equipo u otro equipo de personas o grupo de personas, hace que podamos elegir también nuestro propio camino. Y eso no es más que experiencia. Estudio, investigación, prueba, falla, error, prueba de nuevo y bueno, compromiso, consistencia y seriedad en lo que estamos haciendo, porque estamos trabajando con seres humanos, así que creo que eso es lo más importante. O sea, plena dedicación, ¿no? A lo que nos apasiona. Es así, esto es pasión, dedicación, compromiso, es así. Bien. Y es esto de la teoría al movimiento o la teoría del movimiento, ¿no? Tal cual. Bueno, y ahora, como vuelta a la calma, yo sé que vos sos muy competitiva, te voy a jugar la revancha de preguntas y respuestas. Ok. Te preguntamos en otro episodio sobre películas y nos recomendaste varias. Así que no te voy a preguntar sobre películas, te voy a preguntar una música que puedas recomendar para entrenar. Que te guste a vos, por lo menos. Lo que pasa es que ahí... Etapas. Lo que pasa es que ahí tenemos muchas etapas. En mi adolescencia te podría haber recomendado Backstreet Boys, que no es algo que recomendaría para entrenar ahora, la verdad. No, creo que ahí cada uno tiene que hacer caso a la música que lo mueva adentro. Es eso. No sé cuál exactamente, porque es individual, pero una que te haga... Pero a vos... Actualmente. Yo escucho mucho pop latino, ¿qué decirte? Para entrenar voy un poco por ahí, sí. Mirá, bien.
Bueno, ¿algún canal de YouTube o cuenta de Instagram? Sí, hay algunas cuentas que están buenas para seguir algunos entrenamientos y algunas publicaciones científicas. Yo hay una que sigo que está muy buena, que se llama OTA, es como Overtime Athletes, que está muy buena. Después hay otra que es ILYLM Sport Science, que también está muy buena, muestra muchos estudios sobre deporte y sobre actividad física y sobre rendimiento, que están como todos con iconitos y macaquitos, que está muy buena para seguir. Esas dos las recomiendo bastante. Recomiendo también que cuando miren de repente alguna publicación que les guste, las empiecen a guardar como en carpetas dentro de Instagram, por ejemplo, Claro. para después poderlas ver y comparar y usarlas cuando las necesiten. Bueno, y por último, alguna lectura que nos puedas recomendar de cualquier tipo. Mira, te voy a recomendar una que está relacionada con el deporte, con el tenis, que es el libro Open de Andrea Agassi, que es la vida de Andrea Agassi, tenista. Me parece que es una lectura linda para los aficionados del tenis y para los aficionados deportivos. Mirá, qué buena recomendación. Bueno, y para cerrar, algunos datos rápidos o alguna reflexión, algún consejo, algún tip que quieras dejarnos. Vuelvo a repetir, encuentran lo que les apasione y traten de dedicarle toda su energía a desarrollarlo. Creo que es la mejor manera de poder estar feliz y en paz con uno mismo. Divino. Bueno, le damos los puntos, Daniel. Le damos los puntos, sí. Empate hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Ana Laura, por acompañarnos hoy. De nada, quiero saber con quién empaté, porque soy muy competitiva. Con ella, Tuvimos que ponernos 2 contra 1 para ganar. con ella misma empate. Pensamos preguntas difíciles y no pudimos. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, ojalá sigamos creciendo en esta comunidad de la teoría y del movimiento, que creo que cuanto más la podamos difundir y más se acerquen las voces de todos los que nos dedicamos a esto, a todo el mundo, mejor nos va a ir como colectivo también. Sí, muchos apasionados por compartir conocimientos y experiencias, ¿no? Capitalizar eso. Exactamente. Genial. ¿Dónde te podemos seguir? ¿En redes? @AnaLauraLeite en Instagram. Esa es mi red principal. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces. Y muchas gracias también a quienes nos están escuchando. Les invitamos a continuar explorando el mundo de la educación física y el deporte en próximos capítulos. Pueden seguirnos por Spotify, iVoox y YouTube. Y pueden ver más información sobre NEDIF en enedif.edu.uy o en Instagram enedif_Uruguay. Seguinos en Spotify e iVoox y suscríbete a nuestro canal de YouTube para conocer los nuevos episodios. Teoría en Movimiento es un podcast de NEDIF realizado en los estudios de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Co-conducción, Daniel Leite y Ana Ortiz. Producción, sonido y edición, Leandro Fernández. Diseño y comunicación, Valentina Leite. Agradecimientos, Facultad de Información y Comunicación, Comisión SAMLA.